Clara enfrenta a los oscuros secretos de su familia, desenterrando una antigua maldición que ha atormentado a generaciones. Lo que descubre en su hogar ancestral cambiará su vida para siempre. Pero, ¿podrá Clara liberar a su familia del terror que los ha perseguido durante tanto tiempo? Quédate hasta el final para descubrir el desenlace de esta intrigante historia. Clara se detuvo frente a la vieja casona en la colina, observando cómo la luz del atardecer se desvanecía tras el horizonte, proyectando sombras alargadas sobre las paredes desgastadas. La casa había pertenecido a su familia durante generaciones, pero ahora, después de la muerte de sus padres, se sentía más como una carga que como un hogar. Las ventanas rotas y el techo inclinado parecían gritar la falta de vida que una vez había llenado esos espacios. Mientras avanzaba por el camino de grava hacia la entrada principal, cada paso resonaba en el silencio, como si la casa misma la estuviera observando. La puerta de madera crujió al abrirse, revelando un vestíbulo oscuro y polvoriento. Clara respiró hondo, intentando ahogar la sensación de opresión que la envolvía. Sabía que tenía que estar allí, no solo para cumplir con los asuntos legales, sino para enfrentar los recuerdos de su infancia que había dejado atrás hacía tanto tiempo. El interior de la casa estaba sumido en la penumbra, con muebles cubiertos de polvo y telas de araña colgando de las esquinas. Clara encendió una lámpara de aceite que encontró en una mesa cercana, su luz tenue apenas logrando romper la oscuridad. Mientras exploraba las habitaciones una por una, los recuerdos empezaron a aflorar. Los juegos en el patio trasero, las risas en la cocina y la constante sensación de que algo no estaba del todo bien en esa casa. Sus pasos la llevaron al segundo piso, donde siempre había sentido una presencia inquietante. Al final del pasillo se encontraba la puerta que, desde niña, le había causado una mezcla de curiosidad y temor. Era una puerta que su madre siempre le había dicho que debía permanecer cerrada. La madera estaba agrietada por el tiempo, pero aún así parecía resistente, como si guardara algo importante. Clara pasó los dedos por la superficie de la puerta, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Decidió no abrirla en ese momento. En cambio, se dirigió a la habitación principal, donde sus padres habían pasado sus últimos años. Al abrir el viejo ropero, encontró una pequeña caja de madera que nunca había visto antes. La caja, cubierta de polvo y con las bisagras oxidadas, parecía no haber sido tocada en décadas. Con cuidado, la abrió y encontró una llave antigua, grande y pesada, que de inmediato le recordó la puerta al final del pasillo. El corazón de Clara comenzó a latir más rápido. ¿Podría ser esa la llave para la puerta que siempre había estado cerrada? La curiosidad se apoderó de ella, pero también lo hizo un miedo profundo, casi irracional. Guardó la llave en el bolsillo de su abrigo y cerró la caja, sintiendo que había despertado algo que quizás era mejor dejar en paz. Decidió que no era el momento de investigar más. El cansancio del viaje y el peso emocional de estar de vuelta en la casa familiar la abrumaron. Se dirigió a la sala de estar, donde se sentó en un sillón que había sido de su madre. Cerró los ojos, intentando procesar todo lo que había descubierto en tan poco tiempo, pero incluso con los ojos cerrados no podía dejar de pensar en la puerta y en lo que podría estar esperando detrás de ella. Clara sabía que tendría que enfrentar ese misterio tarde o temprano, pero por ahora dejó que el sueño la venciera, con la promesa de que al día siguiente comenzaría a desenterrar los secretos que su familia había dejado atrás. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas raídas, iluminando el polvo que flotaba en el aire como diminutas partículas doradas. Clara se despertó con una sensación de inquietud. La casa, que había permanecido en silencio durante la noche, parecía ahora aún más misteriosa bajo la luz del día. Sus pensamientos regresaron de inmediato a la llave que había encontrado la noche anterior, guardada en el bolsillo de su abrigo. Sabía que debía investigar, pero una parte de ella temía lo que podría descubrir. Después de un desayuno rápido y frugal, Clara decidió no postergar más lo inevitable. Subió las escaleras, con cada peldaño rechinando bajo sus pies, hasta llegar al pasillo del segundo piso. Al final, la puerta celada la esperaba, como si la hubiera estado llamando toda la mañana.
Con la llave en la mano, Clara se acercó con cautela, sintiendo el peso del metal frío contra su piel. La cerradura, que parecía oxidada y vieja, se resistió al principio, pero después de unos momentos de esfuerzo, la llave giró con un chasquido seco. Clara respiró hondo y empujó la puerta. Esta se abrió con un gemido prolongado, revelando un cuarto sumido en la penumbra. El cuarto, aunque cubierto de polvo y telarañas, parecía haber sido dejado tal como estaba hacía décadas. Las cortinas, descoloridas por el tiempo, estaban parcialmente cerradas, dejando entrar solo un rayo de luz que iluminaba el centro de la habitación. Unos muebles antiguos, incluyendo una cama, con un dosel caído y un escritorio lleno de papeles amarillentos, llenaban el espacio. Pero lo que más llamó la atención de Clara fue un baúl grande, situado en un rincón, con cerraduras que ya no parecían funcionales. Con el corazón acelerado, Clara se dirigió hacia el baúl. Al abrirlo, el aire rancio escapó, llenando la habitación con un olor a moho y a papel viejo. Dentro del baúl encontró una colección de cartas, un par de viejos diarios y algunos documentos que parecían oficiales. Todo estaba cuidadosamente empaquetado, como si alguien hubiera querido preservar esos recuerdos, pero al mismo tiempo mantenerlos fuera de la vista. Clara tomó uno de los diarios y lo abrió con cuidado. La primera página tenía una inscripción: Lucas, 1905. Su mente retrocedió en el tiempo, recordando vagas historias sobre un antepasado llamado Lucas, pero ninguna tan detallada como para explicar quién había sido realmente. Clara continuó hojeando el diario, que parecía haber sido escrito por un niño. Las primeras páginas describían días felices jugando en el jardín y explorando la casa. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Las entradas posteriores eran más oscuras, con Lucas describiendo cómo sentía que sus padres lo evitaban, cómo la casa, que una vez fue un lugar de alegría, había comenzado a llenarse de sombras. Clara sintió un nudo en el estómago mientras leía cómo el joven Lucas mencionaba la puerta del final del pasillo, la misma puerta que Clara había abierto esa mañana. Hoy mamá y papá dijeron que no puedo salir más. Dijeron que es por mi propio bien, pero no lo entiendo. La puerta está cerrada y no tengo la llave. No quiero quedarme aquí solo, pero ellos dicen que no tengo elección. Las palabras de Lucas resonaron en la mente de Clara, llenándola de una sensación de desesperación. ¿Qué había llevado a sus padres a encerrar a un niño en este cuarto? Y más importante aún, ¿qué había pasado con Lucas? Decidida a obtener respuestas, Clara recogió las cartas y los documentos restantes y salió del cuarto, sintiendo que, al abrir esa puerta, había liberado algo más que simplemente viejos recuerdos. Bajó las escaleras rápidamente, sintiendo una creciente urgencia por descubrir la verdad. Se sentó en la sala de estar, extendiendo los papeles sobre la mesa. Sabía que estaba a punto de desenterrar secretos que habían permanecido ocultos por generaciones, pero no podía detenerse ahora. Cada respuesta que encontrara podría llevarla más cerca de entender su propia historia, la historia que había sido enterrada junto con esa llave. El peso de los documentos que Clara había encontrado en el baúl se sentía como un ancla que la mantenía en la sala de estar. Mientras revisaba las cartas y los diarios, empezó a comprender que la historia de Lucas era mucho más trágica de lo que imaginaba. Cada página revelaba un poco más del horror que había vivido ese niño, solo y olvidado en el cuarto al final del pasillo. Lucas había sido un niño alegre, amado por sus padres, pero, según las cartas, todo cambió cuando enfermó repentinamente. Los médicos de la época no pudieron diagnosticar con precisión su condición, lo que llevó a sus padres a tomar decisiones desesperadas. En su desesperación y temiendo que la enfermedad de Lucas fuera contagiosa, decidieron encerrarlo en el cuarto, esperando que el aislamiento lo curara. Pero en lugar de mejorar, la salud de Lucas se deterioró, y sus padres, consumidos por la culpa y el miedo, lo dejaron en el olvido, evitando incluso mencionarlo en sus conversaciones cotidianas. Clara sintió una mezcla de rabia y tristeza al leer las últimas entradas del diario de Lucas. Era evidente que el niño había comenzado a perder la esperanza.
Sus escritos se volvían más oscuros y fragmentados, mencionando sombras que veía en las esquinas del cuarto y voces que le susurraban cuando caía la noche. Uno de los documentos más antiguos que Clara encontró era un acta de defunción que, para su sorpresa, estaba incompleta. Aunque mencionaba el nombre de Lucas y la fecha de su muerte, no se especificaba la causa. Era como si la familia hubiera querido borrar todo rastro del niño, eliminando cualquier detalle que pudiera traer preguntas incómodas. Pero la mayor revelación vino en una carta que Clara encontró al final del montón. La carta, escrita por la madre de Lucas, estaba dirigida a un familiar lejano. En ella, la madre describía su profunda angustia y su arrepentimiento por haber seguido el consejo de su esposo de encerrar a Lucas. Admitía que, aunque había sido una decisión dolorosa, lo habían hecho por miedo a lo desconocido. También mencionaba que, poco antes de la muerte de Lucas, él había comenzado a hablar de un amigo que lo visitaba en las noches, alguien que lo hacía sentir menos solo. Clara sintió un escalofrío al leer esas palabras. ¿Podría ese amigo ser la presencia que ella misma había sentido desde que regresó a la casa? ¿Había algo más en esa casa que estaba esperando ser descubierto? Decidida a desenterrar toda la verdad, Clara volvió al cuarto celado, esta vez con una lámpara en mano para inspeccionar cada rincón. Al entrar, la atmósfera era aún más opresiva que antes. La luz de la lámpara arrojaba sombras inquietantes sobre las paredes. Mientras examinaba el escritorio y los muebles, notó algo que no había visto antes: unas marcas talladas en el suelo, cerca de la cama. Las marcas eran profundas y formaban un patrón extraño, casi como si alguien hubiera estado rascando el suelo con desesperación. Clara se arrodilló para ver más de cerca, dándose cuenta de que no eran solo arañazos. Parecían ser un mensaje, una serie de símbolos que no comprendía del todo. Sentía que esos símbolos eran una advertencia o una súplica, pero el significado exacto se le escapaba. Pasó horas en el cuarto, revisando cada rincón en busca de más pistas, pero todo lo que encontró solo aumentó el misterio. Cuando finalmente se levantó para salir, su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Sabía que esos símbolos tenían un propósito y que de alguna manera estaban conectados con la muerte de Lucas y la maldición que parecía pesar sobre la casa. Antes de salir del cuarto, Clara se giró para mirarlo una vez más. Las sombras parecían moverse levemente, como si estuvieran vivas, y un susurro débil, casi inaudible, le llegó a los oídos. No entendió lo que decía, pero sentía que Lucas estaba intentando comunicarse con ella desde el más allá, tratando de guiarla hacia la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Con el diario de Lucas en mano, Clara se dirigió de nuevo a la sala de estar, más decidida que nunca a desenterrar todos los secretos que su familia había guardado. Sabía que la verdad podría ser devastadora, pero también sabía que no tenía otra opción. No podría vivir en paz hasta saber todo lo que había ocurrido en esa casa y por qué el espíritu de Lucas seguía atado a ella. La luz del día comenzaba a desvanecerse cuando Clara regresó a la sala de estar, el diario de Lucas aún en su mano. Se sentó en el sillón que había pertenecido a su madre, dejando que el peso de las revelaciones que había descubierto se asentara en su mente. Las palabras de Lucas seguían resonando en su cabeza, y las imágenes de su infancia, ahora teñidas de un oscuro matiz, llenaban su memoria. ¿Cómo era posible que nadie le hubiera contado la verdad sobre Lucas? ¿Cómo había sido capaz su familia de ocultar algo tan terrible? Mientras las sombras de la tarde se alargaban, Clara decidió que no podía quedarse solo con lo que había encontrado en el baúl. Sabía que había más en la historia, y que las respuestas que buscaba no estarían solo en la casa. Necesitaba investigar más allá de las paredes que la habían rodeado en su infancia. Con determinación renovada, Clara tomó su abrigo y salió de la casa. El aire frío de la tarde le golpeó el rostro, pero no disminuyó su resolución. Se dirigió al centro del pequeño pueblo, esperando encontrar algún registro, alguna pista que le permitiera entender mejor la historia de Lucas y los oscuros secretos de su familia. El archivo municipal, un edificio pequeño y polvoriento que parecía estar tan olvidado como los secretos que guardaba, era su primera parada.
Clara se acercó al mostrador, donde una anciana bibliotecaria la recibió con una sonrisa cansada. Clara explicó que estaba buscando información sobre su familia, particularmente sobre su antepasado Lucas, quien había vivido a principios del siglo XX. La bibliotecaria asintió y la condujo a una sala de archivos, donde le entregó varios libros y documentos que podrían ser útiles. Mientras Clara revisaba los registros, descubrió que la familia había sido una de las más influyentes del pueblo en su tiempo. Sin embargo, a partir del momento en que Lucas fue encerrado, todo cambió. Los registros mostraban cómo la familia había comenzado a retraerse de la vida pública, evitando los eventos sociales y cerrando sus negocios uno por uno. Incluso había un artículo de periódico que mencionaba de manera vaga un trágico incidente que había caído sobre la familia, pero sin dar detalles. El aislamiento de la familia continuó hasta el punto en que prácticamente desaparecieron de la vida del pueblo, y con ellos, todos los rumores y habladurías. Clara también encontró un registro médico que confirmaba la enfermedad de Lucas, aunque no especificaba la naturaleza de la enfermedad. El documento solo mencionaba que los médicos no podían identificarla y que la familia decidió encargarse del niño en casa. Este eufemismo ocultaba la verdad detrás del confinamiento de Lucas, pero lo que más perturbó a Clara fue encontrar una lista de otros niños del pueblo que habían muerto en circunstancias extrañas alrededor de la misma época. Los nombres de los niños estaban marcados con una nota que indicaba muerte por causas naturales, pero Clara sospechaba que había más detrás de esas palabras. Se preguntaba si las muertes estaban de alguna manera relacionadas con la situación de Lucas o si simplemente eran coincidencias trágicas. Mientras revisaba más documentos, encontró una carta dirigida al alcalde de la época, en la que su bisabuelo le pedía que mantuviera en secreto la condición de Lucas. La carta, escrita con una mezcla de desesperación y autoridad, revelaba el miedo de la familia de ser estigmatizada por la comunidad. Clara sintió un frío nudo formarse en su estómago al darse cuenta de hasta dónde había llegado su familia para proteger su reputación, incluso a costa de la vida de un niño. Con cada nuevo descubrimiento, Clara se sentía más atrapada en la historia de su familia. Sabía que las respuestas que estaba buscando no solo explicarían el destino de Lucas, sino también por qué el espíritu de un niño inocente seguía atrapado en la casa. Pero a medida que avanzaba en su investigación, comenzaba a preguntarse si realmente estaba preparada para conocer toda la verdad. Clara decidió regresar a la casa antes de que anocheciera. Mientras caminaba por las calles casi desiertas del pueblo, su mente giraba en torno a las posibles conexiones entre las muertes de los niños y la tragedia de Lucas. Sabía que había más preguntas que respuestas, pero cada nueva pista la empujaba a seguir adelante, a descubrir lo que su familia había intentado ocultar durante tanto tiempo. Al llegar a la casa, el cielo ya estaba oscuro y las primeras estrellas comenzaban a brillar. Clara se detuvo en el umbral de la puerta, sintiendo una extraña mezcla de temor y determinación. Sabía que no podía detenerse ahora. Abrió la puerta y entró, preparándose para lo que sabía sería una larga noche de reflexión y estudio. Las respuestas estaban cerca. Lo sentía, pero también sabía que con cada verdad revelada, el peso de su legado se volvía más difícil de soportar. La noche cayó sobre la casa como un manto pesado, envolviendo cada rincón en una oscuridad inquietante. Clara, sentada en el escritorio del estudio, se sumergió en los documentos que había traído del archivo municipal, mientras leía y releía las cartas y los registros. Las palabras de Lucas en su diario seguían resonando en su mente. La mención de su amigo nocturno, ese que lo visitaba en el cuarto, no dejaba de inquietarla. El silencio en la casa era absoluto, solo roto por el ocasional crujido de la madera vieja bajo el peso del viento que soplaba afuera. Pero, de repente, ese silencio fue interrumpido por un sonido distante, casi imperceptible al principio. Clara levantó la cabeza, tratando de identificarlo. Era un susurro, un murmullo apenas audible, que parecía provenir del pasillo. Dejó los documentos sobre el escritorio y se levantó, caminando con cautela hacia la fuente del sonido. El susurro se hacía más fuerte a medida que se acercaba a la puerta del cuarto celado. Cuando finalmente llegó,
se detuvo frente a la puerta entreabierta, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sentía como si alguien estuviera del otro lado, esperando, observando. Empujó la puerta suavemente, permitiendo que se abriera por completo. La habitación estaba sumida en la penumbra, pero a través de la luz tenue que entraba desde el pasillo, Clara pudo ver una figura pequeña sentada en el suelo. El aire se tornó helado y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura levantó la cabeza y por un momento Clara creyó ver los ojos de un niño, grandes y tristes, observándola desde la oscuridad. «Lucas», susurró Clara, más para sí misma que para la figura. Pero en cuanto dijo el nombre, la figura se desvaneció, dejando el cuarto vacío una vez más. Clara retrocedió, cerrando la puerta detrás de ella. Su mente luchaba por procesar lo que acababa de ver. Sabía que Lucas había muerto hacía décadas, pero lo que había presenciado era demasiado real para ser simplemente una alucinación. Las palabras del diario de Lucas comenzaron a adquirir un nuevo significado. ¿Y si el amigo que mencionaba no era producto de su imaginación infantil, sino una manifestación real de algo que estaba ocurriendo en la casa? Esa noche, Clara intentó dormir, pero su mente no la dejaba descansar. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la figura en el cuarto volvía a ella, y los susurros parecían seguirla incluso en sus sueños. Finalmente, se levantó y decidió que necesitaba hablar con alguien sobre lo que estaba ocurriendo. A pesar de sus dudas, solo podía pensar en una persona: Elena. A la mañana siguiente, Clara se dirigió a la casa de Elena, quien la recibió con una sonrisa preocupada. Habían sido amigas desde la infancia, y aunque la vida las había llevado por caminos separados, siempre habían mantenido el contacto. Sin embargo, Clara sabía que lo que estaba a punto de contarle podría sonar extraño, incluso para alguien que la conocía tan bien. Sentadas en la cocina de Elena, con una taza de té humeante entre las manos, Clara comenzó a relatar todo lo que había descubierto y experimentado desde que regresó a la casa. Mientras hablaba, podía ver cómo la expresión de Elena cambiaba de preocupación a incredulidad. «Clara, ¿estás segura de que no es solo el estrés? Quiero decir, has pasado por mucho con la muerte de tus padres y ahora estás sola en esa casa tan antigua. Tal vez tu mente te está jugando una mala pasada», sugirió Elena con suavidad, intentando razonar con ella. «Elena, sé lo que vi. No estoy inventando nada», insistió Clara, aunque una parte de ella deseaba que su amiga tuviera razón. «Hay algo en esa casa, algo que no me deja en paz. Siento que Lucas, o lo que queda de él, está intentando decirme algo». Elena permaneció en silencio por un momento, claramente intentando encontrar la mejor manera de responder. Finalmente, suspiró y asintió. «Si realmente crees que hay algo allí, entonces tal vez deberíamos investigar juntas. Pero Clara, prométeme que si las cosas se ponen demasiado intensas, te alejarás de esa casa». Clara asintió, agradecida por el apoyo de su amiga, aunque sabía que no podía hacer tal promesa. La casa y su historia la estaban envolviendo cada vez más, y sentía que ya no había vuelta atrás. Esa misma tarde, las dos mujeres regresaron a la casa. Elena, aunque escéptica, no pudo evitar sentir un ligero malestar al cruzar el umbral. Clara la guió hacia el cuarto celado, donde le mostró los documentos y el diario de Lucas. Mientras leía, la expresión de Elena se tornó más seria. Parecía comprender, al menos en parte, la magnitud de lo que Clara estaba enfrentando. Sin embargo, cuando intentaron analizar los símbolos tallados en el suelo del cuarto, se dieron cuenta de que no podían descifrar su significado. Eran antiguos y parecían tener algún tipo de conexión con el pasado oscuro de la familia. Elena sugirió que tal vez podrían buscar a un experto en simbolismo o historia local que pudiera ayudarlas a entender mejor lo que significaban. A medida que el día avanzaba, las dos amigas comenzaron a sentir una presión creciente en el aire, como si la casa estuviera reaccionando a su presencia. Los susurros volvieron, más fuertes y claros que nunca, y Clara supo que estaban acercándose a algo importante, aunque también peligroso. Mientras se preparaban para dejar la casa al caer la noche, Clara no pudo evitar sentir que las visiones y los susurros se intensificarían aún más. Estaba cada vez más convencida de que Lucas, o la presencia que lo había acompañado en sus últimos días,
no descansaría hasta que la verdad fuera completamente revelada. Pero esa verdad parecía estar envuelta en una oscuridad que temía podría consumirla si no tenía cuidado. La noche cayó rápidamente mientras Clara y Elena se alejaban de la casa, con la promesa de regresar al día siguiente para continuar con su investigación. Clara sabía que los símbolos que habían encontrado en el cuarto celado tenían un significado profundo, uno que estaba directamente relacionado con la tragedia de Lucas y el oscuro legado de su familia. Pero sin la ayuda adecuada, temía que nunca podrían desentrañar completamente el misterio. A la mañana siguiente, Clara decidió seguir la sugerencia de Elena y buscar la ayuda de un experto. Recordó que en el pueblo había un pequeño museo de historia local, donde a menudo se realizaban exposiciones sobre las familias fundadoras y sus legados. Pensó que allí podría encontrar a alguien que pudiera ayudarla a comprender los símbolos tallados en el suelo del cuarto. El museo era un edificio modesto, lleno de artefactos antiguos, fotografías en blanco y negro y documentos que relataban la historia del pueblo y sus habitantes. Clara se acercó al mostrador de información, donde un hombre mayor, con gafas y una mirada amable, la recibió. «Buenos días, señorita. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó el hombre, levantando la vista de un libro antiguo que estaba leyendo. «Buenos días. Estoy buscando información sobre símbolos antiguos y también sobre la historia de mi familia, los Martínez», dijo Clara, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. El hombre asintió, ajustándose las gafas mientras observaba a Clara. «Los Martínez. Sí, una de las familias más antiguas del pueblo. Su historia está bien documentada aquí. En cuanto a los símbolos, depende de qué tipo de símbolos sean. Tal vez pueda echar un vistazo». Clara sacó de su bolso una hoja de papel en la que había dibujado los símbolos que había encontrado en el cuarto celado. El hombre tomó la hoja y la examinó con detenimiento. Sus cejas se fruncieron mientras pasaba los dedos por los trazos en el papel. «Estos símbolos son muy antiguos», murmuró el hombre, más para sí mismo que para Clara. «No son comunes. De hecho, me recuerdan a algo que leí hace mucho tiempo en un manuscrito sobre rituales antiguos». «¿Rituales antiguos?», preguntó Clara, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir con más fuerza. «¿Qué tipo de rituales?». «Rituales de protección, o más bien, de contención», respondió el hombre, levantando la vista del papel para mirar a Clara. «Estos símbolos fueron utilizados en tiempos antiguos para contener energías o entidades, no algo que uno esperaría encontrar en una casa común». «¿Dónde dijo que vio estos símbolos?». Clara vaciló por un momento antes de responder. «En un cuarto de la casa de mi familia. Un cuarto que ha estado cerrado por décadas». El hombre asintió lentamente, como si todo comenzara a tener sentido. Es posible que alguien en su familia haya usado estos símbolos para protegerse de algo o para mantener algo encerrado. Me temo que, sin más contexto, es difícil decir exactamente qué fue lo que intentaron contener. Clara sintió que un frío nudo se formaba en su estómago. ¿Y qué podría haber ocurrido si el ritual se rompió? ¿Si los símbolos ya no son efectivos? El hombre la miró con una seriedad que hizo que Clara se estremeciera. Podría significar que aquello que fue contenido podría estar libre, buscando lo que perdió. Las palabras del hombre resonaron en la mente de Clara mientras se despedía de él y salía del museo. Sabía que los símbolos que había encontrado en el cuarto celado no eran simples marcas hechas por un niño desesperado. Eran algo mucho más oscuro y peligroso. Algo que su familia había intentado ocultar, pero que ahora estaba volviendo a la luz. De regreso a la casa, Clara sintió que cada paso la acercaba más al centro de un misterio que la estaba consumiendo. Sabía que, de alguna manera, estaba conectada con los eventos que habían ocurrido tantos años atrás. La presencia que había sentido, las visiones de Lucas, todo apuntaba a que algo terrible había sido liberado cuando abrió esa puerta, y ahora dependía de ella descubrir cómo detenerlo. Esa noche, Clara y Elena se reunieron en la sala de estar de la casa, rodeadas de documentos y libros que habían recopilado. Clara compartió con Elena lo que había aprendido en el museo
y juntas comenzaron a formar una teoría sobre lo que podría haber ocurrido en la casa. Si los símbolos eran para contener algo, tal vez lo que estaba encerrado con Lucas no era solo su espíritu, sino algo más, dijo Clara, sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Algo más? ¿A qué te refieres?, preguntó Elena, claramente preocupada. ¿Un espíritu? ¿Una entidad? Algo que lo mantenía prisionero, pero que también lo protegía de alguna manera, respondió Clara. Tal vez Lucas no estaba solo en ese cuarto. Tal vez lo que sea que estaba con él se ha liberado ahora y está buscando algo o a alguien. Elena se quedó en silencio, procesando lo que Clara acababa de decir. ¿Crees que podría estar buscando a ti o a alguien más de tu familia? Clara no estaba segura de la respuesta, pero sabía que no podía detenerse ahora. Tenía que descubrir qué había ocurrido realmente con Lucas y con su familia. Sabía que el tiempo se estaba acabando y que si no actuaba pronto, podría ser demasiado tarde para detener lo que había sido liberado. Las dos amigas decidieron que al día siguiente intentarían contactar con alguien que pudiera ayudarlas a realizar un ritual de contención. Tal vez el mismo que se había hecho antes, pero más fuerte. Pero Clara sabía que, para que el ritual fuera efectivo, necesitarían más información. Tendrían que buscar en los rincones más oscuros de la historia de su familia, y estaba dispuesta a hacerlo, sin importar el costo. Mientras la noche avanzaba, Clara se quedó en la sala, revisando una y otra vez los documentos, buscando cualquier pista que pudiera darles una ventaja. Sabía que lo que estaba en juego no era solo la paz de la casa, sino tal vez su propia vida. La tensión en el aire era palpable cuando Clara y Elena regresaron a la casa al día siguiente. La idea de que algo oscuro y peligroso había sido liberado tras la apertura del cuarto celado pesaba sobre ellas como una nube ominosa. La casa, que ya había sido inquietante desde el principio, ahora parecía viva con una energía que emanaba de cada rincón, de cada sombra. Decididas a enfrentar lo que fuera que estuviera en la casa, Clara y Elena comenzaron su investigación en el cuarto celado, buscando cualquier pista que pudiera ayudarles a entender mejor a la entidad que había atormentado a Lucas y que ahora parecía estar acechando a Clara. Mientras revisaban el cuarto, encontraron más símbolos tallados en las paredes, algunos apenas visibles bajo capas de polvo y tiempo. Estos símbolos son diferentes a los del suelo, señaló Elena mientras pasaba la mano por uno de los grabados. Parecen más recientes. Tal vez alguien intentó reforzar la contención después de la muerte de Lucas. Clara asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. O tal vez alguien intentó contener algo que ya estaba fuera de control. Mientras investigaban, Clara comenzó a sentir una presencia en la habitación. No estaba segura si era la misma que había visto la noche anterior, pero la sensación de que no estaban solas se hacía cada vez más fuerte. De repente, una ráfaga de viento frío atravesó la habitación, apagando la lámpara que llevaban y sumiéndolas en la oscuridad. El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza mientras intentaba encender la lámpara de nuevo. Finalmente, la luz volvió, y con ella, Clara vio lo que había estado temiendo. Una figura difusa en el centro del cuarto, justo donde había encontrado los símbolos en el suelo. La figura no tenía rasgos definidos, pero Clara supo de inmediato que se trataba del espíritu de Lucas. El ambiente en la habitación se volvió más pesado y el aire parecía vibrar con una energía densa. Clara sintió que algo estaba intentando comunicarse con ella, pero las palabras se perdían en susurros ininteligibles. «Lucas», dijo Clara, su voz temblando ligeramente. «¿Eres tú? ¿Estás aquí para decirme algo?» La figura permaneció inmóvil por un momento, pero luego pareció moverse hacia Clara como si fuera arrastrada por una fuerza invisible. Elena, quien había estado observando en silencio, dio un paso atrás, claramente asustada por lo que estaba viendo. «Clara, creo que deberíamos salir de aquí», dijo Elena con voz temblorosa. «Esto no está bien. No podemos enfrentarlo solas». Pero Clara no podía apartar la vista del espíritu de Lucas. Sentía que estaba cerca de obtener las respuestas que tanto buscaba. Mientras la figura se acercaba, Clara sintió una oleada de emociones que no eran suyas: miedo, soledad, desesperación.
Era como si el espíritu estuviera compartiendo con ella las últimas sensaciones que había experimentado en vida. Entonces, de repente, las luces de la casa comenzaron a parpadear, y un sonido agudo, como un lamento, llenó el aire. Clara se dio cuenta de que el espíritu no estaba solo. Podía sentir la presencia de otra entidad, más oscura y maligna, que se estaba manifestando en la casa. «¡Clara! ¡Vámonos!», insistió Elena, agarrando el brazo de su amiga y tirando de ella hacia la puerta. Pero antes de que pudieran salir, las puertas del cuarto se cerraron de golpe y el lamento se convirtió en un grito ensordecedor. Clara sintió que el aire se estaba volviendo irrespirable y el espíritu de Lucas comenzó a desvanecerse, como si estuviera siendo arrastrado por la fuerza oscura que había llenado la casa. Desesperada, Clara trató de hablar con el espíritu una vez más, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Sabía que lo que fuera que estaba allí estaba intentando impedir que Lucas se comunicara con ellas, y eso solo significaba una cosa: estaban cerca de descubrir algo que no debía ser revelado. Finalmente, en un acto de puro instinto, Elena lanzó la lámpara de aceite contra la puerta, rompiendo el cristal y permitiendo que el fuego se extendiera rápidamente. El calor repentino y la luz intensa parecieron debilitar la presencia oscura, lo suficiente como para que la puerta se abriera de nuevo. Clara y Elena salieron corriendo del cuarto, jadeando por el esfuerzo y el miedo. Cuando llegaron al pasillo, Clara se detuvo un momento para recuperar el aliento. Miró hacia atrás y vio cómo las llamas empezaban a consumir el interior del cuarto celado. Pero en lugar de sentir alivio, solo sintió una profunda tristeza. Sabía que lo que habían enfrentado no era solo el espíritu de Lucas, sino algo mucho más antiguo y peligroso, algo que había estado esperando en la oscuridad, alimentándose del dolor y la desesperación de su familia durante generaciones. Mientras las llamas continuaban ardiendo, Clara tomó la mano de Elena y juntas se dirigieron a la sala de estar. Sabían que no podían detenerse allí. Aún quedaba mucho por descubrir y el tiempo se estaba acabando. Si no encontraban una manera de contener la entidad que había sido liberada, podrían no sobrevivir a la siguiente confrontación. Con el sonido del fuego crepitando a lo lejos, Clara supo que el enfrentamiento final estaba cerca y tendría que estar preparada para lo que viniera sin importar el costo. El eco del fuego aún resonaba en los oídos de Clara mientras ella y Elena se sentaban en la sala de estar, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. La casa, una vez en silencio, ahora vibraba con una energía inquietante. Sabían que el incendio en el cuarto celado no había sido suficiente para detener lo que habían liberado. De hecho, podría haberlo enfurecido aún más. Elena, todavía temblando por la experiencia, miró a Clara con preocupación. «Clara, esto está fuera de nuestro control. Necesitamos más ayuda. Algo no está bien aquí». Clara asintió, sintiendo el peso de las palabras de Elena, pero sabía que no había tiempo para buscar ayuda externa. Lo que fuera que había estado atrapado en esa casa durante tantos años estaba ahora libre, y ella tenía la responsabilidad de detenerlo antes de que causara más daño. Mientras pensaba en su próxima movida, Clara recordó un detalle que había pasado por alto: el medallón que había encontrado en el baúl. Se levantó de golpe y corrió hacia el cuarto donde lo había dejado, con Elena siguiéndola de cerca. Cuando lo encontró, lo sostuvo en sus manos, sintiendo una extraña conexión con el objeto. El medallón era antiguo, con un grabado que representaba un árbol cuyas raíces se entrelazaban con un símbolo que Clara había visto antes en los documentos que encontró en el museo. Este símbolo, según el hombre del museo, estaba relacionado con rituales de contención. «Elena, este medallón, creo que es la clave para todo esto», dijo Clara con voz firme. «Mi familia lo usó para mantener a raya a la entidad, y cuando el medallón fue olvidado, las protecciones se debilitaron». Elena lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. «¿Y cómo se supone que lo usemos? ¿Cómo hacemos que funcione?». Clara se sentó en el suelo, abriendo el medallón con cuidado. Dentro encontró un pequeño compartimento con una inscripción que apenas podía leer. «El poder de este medallón reside en el sacrificio.
Leyó en voz alta. Solo a través de un sacrificio se puede restaurar el equilibrio. Ambas mujeres se quedaron en silencio, procesando lo que eso significaba. Clara sabía que los sacrificios en su familia habían sido constantes, aunque nunca comprendidos del todo. Sus antepasados habían sacrificado la paz de Lucas para protegerse, pero ahora parecía que se necesitaba algo más, algo personal. Clara, no puedes estar pensando en... comenzó Elena, pero fue interrumpida por un fuerte golpe en la puerta de la entrada. Ambas se miraron, sus corazones latiendo con fuerza. Sabían que no estaban solas. Clara se levantó con el medallón en la mano, avanzando hacia la puerta, con pasos decididos. Al abrirla, se encontró con un viento helado que entró en la casa, apagando las pocas luces que quedaban encendidas. El pasillo exterior estaba oscuro, y por un momento, Clara pensó que no había nadie allí. Pero entonces vio una figura al final del camino de entrada. Era la misma presencia que había sentido en el cuarto celado, pero ahora parecía más tangible, más real. Lucas, susurró, pero sabía que no era solo Lucas quien estaba allí. Sentía la presencia de la entidad oscura, la misma que había atormentado a su familia durante generaciones. La figura avanzó lentamente hacia ella y Clara sintió que el tiempo se detenía. Todo en su interior le decía que debía huir, pero sabía que no podía. Esta era la confrontación final y debía enfrentarse a lo que fuera que había sido liberado. Mientras la figura se acercaba, Clara sostuvo el medallón con más fuerza, sintiendo el peso de las vidas que dependían de su próxima decisión. Sabía lo que tenía que hacer, pero el miedo y la incertidumbre la paralizaban. Finalmente, cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca, Clara vio los ojos de Lucas, llenos de dolor y desesperación. Detrás de él, como una sombra que lo envolvía, estaba la entidad. Una presencia oscura y amorfa que emanaba una energía maligna. «El sacrificio», murmuró Clara, recordando las palabras inscritas en el medallón. Elena, quien había permanecido en la entrada, observó con horror cómo Clara se acercaba a la figura. «Clara, no lo hagas, por favor». «No sabemos qué pasará», suplicó Elena, pero Clara sabía que no había otra opción. Clara levantó el medallón hacia la figura de Lucas y en ese momento sintió una oleada de energía atravesar su cuerpo. Era como si el medallón estuviera absorbiendo toda la oscuridad que la rodeaba, incluyendo la entidad que había estado acechando a su familia durante tanto tiempo. «Perdóname», susurró Clara, con lágrimas en los ojos. Sabía que el sacrificio que debía hacer era algo personal, algo que venía de su propia alma. En un último acto de desesperación y determinación, Clara permitió que el medallón absorbiera no solo la entidad oscura, sino también una parte de su propia esencia. Sentía cómo el poder del medallón crecía a medida que su sacrificio personal se completaba, hasta que finalmente todo quedó en silencio. La figura de Lucas se desvaneció lentamente y con ella la presencia oscura que lo había atormentado. El medallón, ahora brillante con una luz interior, cayó al suelo y Clara cayó de rodillas junto a él, agotada, pero aliviada. Elena corrió hacia Clara, arrodillándose a su lado y sosteniéndola mientras ella recuperaba el aliento. «Clara, ¿estás bien? ¿Qué hiciste?» Clara, con voz débil, respondió: «Hice lo que tenía que hacer. Lucas está en paz, y la entidad ya no puede hacernos daño». El silencio que siguió fue pesado, pero lleno de un sentido de resolución. Sabían que el sacrificio que Clara había hecho era necesario para romper la maldición que había plagado a su familia durante tanto tiempo. La casa, que había sido un lugar de oscuridad y desesperación, ahora se sentía más ligera, como si un peso invisible hubiera sido levantado. Clara, con lágrimas en los ojos, se aferró a Elena, sabiendo que, aunque había perdido una parte de sí misma en el proceso, había salvado a su familia y a las futuras generaciones de la maldición que los había atormentado. La mañana siguiente llegó con un aire de serenidad que no se había sentido en la casa en mucho tiempo. Clara despertó en su cama, sintiendo una calma que casi había olvidado que existía.
Aunque su cuerpo estaba agotado y sus emociones al borde, había una paz interior que la llenaba de consuelo. Había enfrentado los demonios de su familia y de alguna manera había salido victoriosa. Elena, que había pasado la noche en la habitación contigua, entró en el cuarto de Clara con una taza de té caliente. Su expresión era de alivio, pero también de preocupación. Sabía que, aunque el mal había sido contenido, el costo había sido alto. «Buenos días», dijo Elena suavemente, colocando la taza en la mesita de noche de Clara. «¿Cómo te sientes?» Clara se incorporó lentamente, aceptando la taza con una sonrisa cansada. «Mejor. Creo que por primera vez en mucho tiempo me siento en paz». Elena se sentó al borde de la cama, mirándola con seriedad. «Clara, lo que hiciste anoche fue increíble, pero también muy peligroso. Temí por tu vida». Clara asintió, comprendiendo la preocupación de su amiga. «Lo sé, pero sentí que era la única manera. La casa, Lucas, mi familia, todo estaba tan entrelazado que no podía dejarlo así. Tenía que hacer algo». «¿Y ahora qué?», preguntó Elena, su voz llena de incertidumbre. Clara miró hacia la ventana, donde el sol brillaba débilmente a través de las cortinas. «Ahora creo que es hora de seguir adelante. Esta casa ha guardado tantos secretos durante tanto tiempo, pero ya no tiene que hacerlo. Tal vez es momento de que finalmente descanse, al igual que Lucas». Las dos mujeres se quedaron en silencio por un momento, saboreando la tranquilidad que finalmente había llegado. Clara sabía que el viaje había sido largo y doloroso, pero también sabía que era necesario. La historia de su familia, con todos sus oscuros secretos y maldiciones, finalmente había sido revelada, y con ello el ciclo de sufrimiento se había roto. Más tarde ese día, Clara y Elena comenzaron a empacar las pocas pertenencias que quedaban en la casa. Sabían que no podían quedarse allí mucho más tiempo. La casa, aunque ahora en paz, seguía siendo un recordatorio de todo lo que había sucedido. Clara decidió que vendería la propiedad, utilizando los fondos para ayudar a otras personas que, como Lucas, habían sufrido injustamente. Antes de marcharse, Clara hizo una última parada en el cuarto celado. Aunque el fuego de la noche anterior había dañado parte de la habitación, los símbolos en el suelo y las paredes seguían siendo visibles. Clara se arrodilló en el centro de la habitación, sosteniendo el medallón que ahora estaba vacío, sin la luz que había contenido la noche anterior. «Gracias, Lucas», murmuró Clara, cerrando los ojos mientras dejaba el medallón en el suelo. Sabía que había hecho lo correcto, y aunque había perdido algo en el proceso, había ganado mucho más. Se levantó y salió del cuarto, cerrando la puerta detrás de ella por última vez. Clara y Elena se despidieron de la casa al atardecer, viendo cómo las sombras largas se extendían sobre el césped descuidado. Sabían que nunca olvidarían lo que había ocurrido allí, pero también sabían que era hora de dejar ir el pasado y mirar hacia el futuro. «¿Estás lista?», preguntó Elena, mientras Clara miraba la casa una última vez. «Sí», respondió Clara con determinación. «Es hora de seguir adelante». Con esas palabras, se dirigieron hacia el coche y emprendieron el camino de regreso al pueblo. Mientras conducían, Clara sintió una ligereza en su pecho, una sensación de libertad que no había experimentado en años. Sabía que el futuro no estaría exento de desafíos, pero ahora estaba preparada para enfrentarlos con la fuerza que había encontrado dentro de sí misma. La noche cayó mientras se alejaban de la casa, pero esta vez la oscuridad no parecía tan amenazante. Clara sabía que, sin importar lo que el futuro le deparara, había enfrentado sus miedos más profundos y había salido más fuerte. Y con eso, finalmente podía cerrar el capítulo más oscuro de su vida y comenzar uno nuevo, lleno de esperanza y luz. El viaje de regreso al pueblo fue tranquilo, pero Clara no podía evitar sentirse un poco melancólica mientras miraba por la ventana del coche. Sabía que había hecho lo correcto al dejar atrás la casa, pero no podía evitar sentir que una parte de ella se quedaba allí, con Lucas, con los recuerdos y los secretos que habían sido revelados. Elena, percibiendo el estado de ánimo de su amiga, permaneció en silencio durante el trayecto.
dándole espacio para procesar todo lo que había sucedido. Sabía que Clara necesitaba tiempo para asimilar el cierre de un capítulo tan oscuro en su vida. Cuando finalmente llegaron al pueblo, Clara sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que este era el comienzo de algo nuevo, pero también sabía que el pasado siempre sería una parte de ella. Se dirigieron a la pequeña cafetería local donde solían reunirse cuando eran jóvenes, buscando un poco de normalidad después de los eventos extraordinarios de los últimos días. Sentadas en una mesa junto a la ventana, Clara y Elena pidieron 2 tazas de café y se sumieron en un cómodo silencio, disfrutando de la calidez del lugar. La vida en el pueblo seguía como siempre, con la gente yendo y viniendo, ajena a la batalla que Clara había librado en la vieja casa familiar. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó Elena finalmente, rompiendo el silencio. Clara suspiró, mirando su taza de café. «No lo sé. Siento que he pasado tanto tiempo persiguiendo los fantasmas de mi familia que no estoy segura de qué viene después. Pero sé que necesito encontrar algo nuevo, algo que me dé propósito». Elena asintió, comprendiendo la encrucijada en la que se encontraba su amiga. «Tienes todo el tiempo del mundo para descubrirlo, Clara. Lo importante es que te des la oportunidad de sanar y de encontrar lo que realmente te hace feliz». Clara sonrió agradecida. «Tienes razón. Tal vez es momento de alejarme de todo por un tiempo. Pensé en viajar, conocer nuevos lugares, alejarme de este pueblo y de todos los recuerdos». «Eso suena como una gran idea», respondió Elena, animada. «Puedes empezar de nuevo, sin el peso del pasado». Las 2 amigas continuaron hablando sobre planes futuros, dejando atrás, aunque solo fuera por un momento, la oscuridad que había envuelto a Clara durante tanto tiempo. A medida que avanzaba la conversación, Clara comenzó a sentirse más ligera, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Unos días después, Clara tomó la decisión de vender la casa familiar. Contactó a un agente inmobiliario y empezó el proceso de poner la propiedad en el mercado. Aunque sabía que sería un proceso largo, no sentía ninguna prisa. Ahora, el hecho de vender la casa representaba más que solo deshacerse de una propiedad. Era una liberación simbólica de todo lo que había mantenido encadenada a su pasado. En el transcurso de las semanas siguientes, Clara comenzó a hacer planes para su futuro. Decidió que viajaría por un tiempo, sin un destino fijo, simplemente siguiendo su instinto y permitiéndose explorar el mundo con una mente abierta. Era algo que siempre había querido hacer, pero nunca se había permitido debido a las responsabilidades que sentía hacia su familia y la casa. Una tarde, mientras empacaba sus pertenencias y preparaba las cosas que llevaría consigo en su viaje, encontró una vieja fotografía de su familia. Era una imagen tomada mucho antes de que la oscuridad comenzara a infiltrarse en sus vidas. Miró los rostros felices de sus padres y de ella misma cuando era una niña, y se dio cuenta de cuánto había cambiado desde entonces. Clara guardó la fotografía en su maleta, no como un recordatorio de lo que había perdido, sino como una muestra de lo que había ganado. Había aprendido a enfrentarse a sus miedos, a luchar por la verdad y a encontrar paz en medio del caos. Había roto el ciclo de sufrimiento que había atormentado a su familia durante generaciones, y ahora estaba lista para forjar su propio camino. El día de su partida finalmente llegó, y Clara se despidió de Elena con un abrazo cálido. Sabía que siempre tendría un hogar al que regresar, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que el mundo entero estaba abierto para ella. «Cuídate, Clara», dijo Elena, con una mezcla de tristeza y alegría en su voz. «Y no olvides escribir». Clara sonrió, prometiendo mantenerse en contacto. «No te preocupes, te mandaré postales de todos los lugares increíbles que voy a ver». Con su maleta en mano y un corazón lleno de esperanza, Clara se dirigió a la estación de tren. Mientras el tren salía de la estación, dejando atrás el pueblo que había sido testigo de tantos eventos cruciales en su vida, Clara miró por la ventana, sintiendo una mezcla de nostalgia y emoción. El viaje que tenía por delante no era solo uno físico, sino también un viaje hacia la sanación y el autodescubrimiento. Por primera vez en mucho tiempo, Clara no tenía miedo de lo que el futuro podría traer. Sabía que, sin importar los desafíos que enfrentara, tenía la fuerza para superarlos.
La historia de su familia, con todos sus secretos oscuros y tragedias, había llegado a su fin. Y ahora, un nuevo capítulo, lleno de luz y posibilidades, estaba comenzando. Clara, con una sonrisa en el rostro, se permitió soñar con todo lo que vendría, sabiendo que, finalmente, estaba en paz. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Muchas otras historias emocionantes como esta se publicarán pronto y no querrás perderte ninguna. Gracias por ver.